Yo, Rachel Ezra, la amante de Alfonso VIII, de R.K. Jaffa, experta en marketing y comunicación, a la que quiero agradecer que haya elegido nuestra biblioteca para presentar su libro. Nos acompaña también el director del Museo de Cuenca, Miguel Contreras, a quien paso a presentar brevemente. Miguel es licenciado en Prehistoria y Arqueología y máster en Arqueología y Gestión del Patrimonio. Ha desarrollado su labor profesional tanto en el ámbito privado como en instituciones públicas y durante más de 2 décadas formó parte del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde trabajó como técnico superior arqueólogo. Para nosotros es un verdadero lujo contar con él esta tarde y muchas gracias por acompañarnos. Miguel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero empezar, o debemos empezar, como siempre, agradeciendo a la Biblioteca Fermín Caballero la oportunidad que nos ha brindado. ¿Ahora? ¿Se me oye mejor? ¿Se me oye bien? No se oye. ¿No se oye nada? A ver. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, pues empiezo de otra vez. Quería empezar agradeciendo a la Biblioteca Fermín Caballero la oportunidad que nos ha brindado para hacer la presentación de esta obra. Yo, Rachel Ezra, la amante de Alfonso VIII. Creo que es el mejor espacio para presentar una obra literaria de esta categoría y sobre todo de esta temática, ¿no? Creo que es el centro de la literatura que tenemos ahí en Cuenca y creo que es un lujo para nosotros estar ahí. Se oye mal, ¿eh? ¿Me oyes ahora? Estar de frente. El micrófono tiene que estar de frente. A ver, vamos a ver si ahora. ¿Ahora? Ahí Sí, tienes que acercarte. Bueno, pues seguir agradeciendo también a la autora del libro, a Raquel, la verdadera protagonista hoy aquí, su confianza en mí para acompañarla hoy aquí en esta presentación de su obra ante el auditorio de una ciudad como Cuenca, en la que la figura del rey Alfonso VIII juega un papel no solo como relato histórico, sino como signo identitario de esta ciudad, ¿no? Todavía recuerdo la llamada telefónica de Raquel al Museo de Cuenca, en la que, bueno, aparte de argumentarme su obra, me proponía su presentación en la ciudad de Cuenca. En aquel momento, y sin leer su obra, había varios aspectos que me llamaron la atención, ¿no? Se lo he comentado a ella, me llamaba la atención de esta obra. La primera, debo confesarles que la novela histórica es uno de los géneros que más me atraen de la literatura, por desconocimiento profesional y porque creo que supone un esfuerzo muy importante de cara a la narración literaria. Pero también hay otras cuestiones que aparentemente están menos ligadas a mi trabajo, ¿no? Era una novela histórica escrita por una mujer y es un género, el género de novela histórica es un género que, si lo fijáis, hay mujeres, es verdad, pero no son mayoría, la mayoría son hombres. Me parecía muy interesante este dato, ¿no? Además, también la protagonista es una mujer, Rachel Ezra, que en novela histórica tampoco viene siendo de lo más habitual, ¿no? Salvo en el caso de las grandes damas, emperatrices y heroínas o algo así, ¿no? Mucho más, esta protagonista era una de esas mujeres difícilmente encontrables en la historia. Es una amante de Alfonso VIII, ¿no? Mi formación como arqueólogo me hace buscar historias distintas de la historia oficial, ¿no? Historias de lo cotidiano, de lo desconocido, de lo no oficial, ¿no? Por tanto, la historia de Raquel, la amante de un rey, prometía descubrir un mundo distinto a la historia conocida del rey Alfonso VIII. Con estas premisas me sumergí en esta obra que hoy presentamos. La autora realiza un relato vivo, muy dinámico, muy bien organizado, en el que plasma una primera parte escrita en primera persona. Es casi un relato más biográfico que novelesco, en la que va construyendo una cadena de descubrimientos y que van estructurando la narración, ¿no? Estos descubrimientos que la autora va exponiendo van sacando a la luz, pues, los personajes de la historia, sobre de Quiñones, que nos hablará ella luego de él, el apóstol Santiago, el rey Alfonso VIII, Raquel, Leonor de Plantagenet, bueno, todos los personajes, ¿no? Pero también va sacando a la luz los diferentes lugares en los que se construye el relato. Santiago de Compostela, León, Madrid, Toledo, la Catedral de Burgos, y también algunos acontecimientos como la batalla de Navas de Tolosa, importantes para el relato. De esta manera, Raquel magistralmente va tejiendo una tupida red de datos que van estructurando relaciones entre ellos hasta reescribir una historia oficial con una versión
muy bien documentada de las relaciones entre personajes y acontecimientos. Así, en su relato, la autora nos muestra un gran dominio de las fuentes históricas, que usa con gran maestría y rigor, para ir entrelazando vidas con sucesos y lugares. Todos sus hallazgos se apoyan en referencias bibliográficas tanto actuales, como El peregrino de Santiago de Compostela, Pablo Coelho, El ángel perdido de Javier Sierra, pero también maneja muy bien las fuentes históricas, ¿no? La crónica de Alfonso X o El cantar de los cantares, por ejemplo. Al final de esta concatenación de descubrimientos sobre personajes, lugares y acontecimientos en torno a Argel y a Alfonso VIII, la autora hace un nítido recorrido por esa historia que casi podemos decir que la persigue durante toda la obra. Es casi la historia la que va llegando a ella más que ella a la historia. Llegando a la parte donde mejor se descubre sus excelentes dotes del uso de la documentación. Argumentos basados en la majestuosa utilización de las fuentes documentales que van dibujando un universo nuevo sobre Alfonso VIII y su entorno inmediato. Así, en palabras de la autora, y transcribiendo un mensaje encontrado en la iglesia de Carballino, procedente del Cantar de los Cantares, nos va narrando la cierta historia siguiendo las huellas. Animo a la lectora a que siga escribiendo, sumergiéndonos mediante la lectura de esta historia no contada, de aquellos personajes que marcaron un hito en nuestra historia. Y animo a todos los presentes a que lean la novela, porque la verdad es que nos descubre un universo muy rico, muy ligero, muy interesante de leer, y que nos descubre muchos relatos de la historia. Nada, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues buenas tardes y gracias por estar aquí y compartir vuestro tiempo conmigo. ¿Se me oye bien? Sí. Se oye bien, ¿no? Es el micrófono más cerca. Hay que tener el micrófono más cerca. La boca casi. Y de frente. Cerca y de frente. Vale, así, ¿verdad? Así mejor, sí. Muy bien. Pues gracias a la Biblioteca de Cuenca y especialmente a Miguel Contreras por acompañarme en esta presentación. Decía Faustina Sáenz de Melgar en 1863: de hazaña tan ilustre las naciones en sus fastos guardaron la memoria, y del octavo Alfonso los pendones cubriéronse de inmarcesible gloria. Honor al vencedor, generaciones venideras oirán esta victoria, que su eco fiel al tiempo transmitido será de siglo en siglo repetido. En este canto, Faustina se refería a la batalla de las Navas de Tolosa, del 1212, protagonizada por Alfonso VIII, uno de los protagonistas de mi relato, rey que nació un 11 de noviembre, es decir, casi un día como hoy del año 1155. Un buen momento para reivindicar la figura del rey que conquistó Cuenca en 1177. 1177 y 1212. ¿Qué nos dicen esas fechas y esos números? Hoy lo vamos a descubrir. Hondas raíces el amor ha echado en el alma de Alfonso. No se quiebran cadenas que labraron tantos días, Raquel, tan fácilmente como piensas. Ni se puede borrar tan brevemente la estampa que en el pecho dejó impresa pasión tan generosa. Pues no bastan sustos, temores, sobresaltos, penas, disgustos, amenazas, desventuras, ni cuantos males la naturaleza por mayorazgo repartió a los hombres a retraer a quien amó de veras. Con esta estrofa, que narra los amores del rey de Castilla con su amante judía, comienza mi libro. Un libro que relata la historia de dos personajes de nuestra Edad Media que probablemente murieron asesinados y en el que el amor y la caballería están muy presentes. Pero vayamos por partes. ¿Quiénes sabéis lo que es el paso honroso? El paso honroso fue un evento de caballería que tuvo lugar en un pueblo de León, en el Hospital de Órbigo, en 1434, cuando era rey de Castilla Juan II, y el protagonista se llamaba Suero de Quiñones. Aquel noble enamorado que se ponía una argolla de hierro en el cuello para simbolizar su prisión de amor, aquel caballero que tuvo que montar la historia del paso honroso para llamar la atención de su amada Leonor de Tobar. Aunque algunos investigadores atribuyen al evento un fin político, no amoroso, para desmerecer los pasos de armas que tuvieron lugar en otros reinos, entre ellos Aragón. ¿Pero qué es un paso de armas? Pues algo diferente a un torneo donde luchan grupos de caballeros o a una justa,
donde un caballero con lanza combate con otro para demostrar su destreza en el manejo de las armas. Un paso de armas es un evento de caballería protagonizado por un mantenedor, quien, situado en un lugar fijo, prohíbe el acceso o paso a todos los aventureros que se aproximan al lugar por el defendido, retando a caballo con lanza a todos esos aventureros que quieran participar en la liza. Y el reglamento o los capítulos de ese paso debía ser publicado por el mantenedor con suficiente antelación. Como de hecho ocurrió 6 meses antes del evento, Suero hizo publicar en otros reinos los capítulos de su fecho de armas, razón por la cual llegaron a Hospital de Órbigo caballeros del Reino de Aragón, de Francia, de Italia, para participar en las lizas que iban a tener lugar junto a su puente, 1 a 1, caballero contra caballero. En total, eran 69 conquistadores contra 10 mantenedores, porque Suero estaba acompañado por sus 9 hombres. Con él sumaban 10. Si vais a Hospital de Órbigo, veréis un monolito con los nombres de estos caballeros en la mitad del puente. Estos hechos ocurrieron un año jacobeo, en 1434, y lo que hizo Suero fue prohibir el acceso al puente del río Órbigo 15 días antes de la fecha de Santiago, 25 de julio, y 15 días después. Todo para llamar la atención de su amada, Leonor de Tobar, o quizá para desmerecer los pasos de armas que tenían lugar en otros reinos. Esto es lo que se cuenta. Todo empezó en Medina del Campo. En aquella época la corte era nómada y pasaba temporadas en Medina, en Tordesillas, en Valladolid, en Simancas, en Arévalo, en Segovia, en Madrigal de las Altas Torres. Un viernes de enero de 1434, Suero de Quiñones fue a Medina del Campo, donde estaba Juan II con su mujer María de Aragón y su hijo, el príncipe Enrique, para concertar su rescate. Suero apareció en pleno baile de cortesanos, junto a sus 9 caballeros, todos vestidos con armadura, para pedir la autorización de su paso de armas al rey. Deseo justo y razonable es, para los que están en prisiones o fuera de su libre disposición, desear la libertad. Y yo, vasallo vuestro, estoy en prisión de una señora de mucho tiempo acá, en señal de lo cual todos los jueves traigo en mi cuello este hierro, según es notorio en vuestra magnífica corte y reinos y fuera de ellos, a través de los farautes que tal prisión con mis almas han llevado. Ahora, pues, poderoso Señor, en nombre del apóstol Santiago, yo he concertado mi rescate en 300 lanzas con puntas de hierro de Milán, rotas por el asta por mí y por estos caballeros que aquí están vestidos con estos arneses, según más detenidamente se detalla en estos capítulos, debiéndose romper con cada caballero que allí venga 3, contando por rota la que ficiere sangre. Sépase, 15 días antes del apóstol Santiago, abogado y guía de vuestros súbditos, y 15 días después, salvo si antes de este plazo mi rescate fuera cumplido. Esto será en el camino que las gentes hacen hacia la ciudad donde se encuentra su santa sepultura, certificando a todos los caballeros extranjeros que allí vinieren que encontrarán arneses, caballos, armas y lanzas tales que cualquier caballero pueda usar de ellas sin temor a quebrarlas con un solo golpe. Y notorio sea a todas las señoras de honor que cualquiera que vaya por aquel lugar donde yo estaré, que si no llevare caballero o gentil hombre que haga armas por ella, perderá el guante de la mano derecha. Mas lo dicho se entienda, salvando 2 cosas: que vuestra majestad real no ha de entrar en estas pruebas, ni el muy magnífico condestable Álvaro de Luna. Es decir, Suero puso como requisito para su liberación romper 300 lanzas, por él y sus caballeros. Finalmente se rompieron menos, pero como el plazo se estipuló en 30 días, los jueces declararon el rescate cumplido aquel 9 de agosto de 1434. Tras aquella gesta, Suero peregrinó a Santiago de Compostela,
para poner el collar que se ponía al cuello en señal de su prisión de amor en el busto de Santiago el Menor, situado en la sala de reliquias de la catedral. Y un año más tarde Suero se casó con la dama de la que estaba enamorado. Al parecer, los torneos, pasos y justas, que ya tenían lugar en el siglo XI, en Francia, en Flandes, en Italia, en Castilla y en Aragón, se pusieron muy de moda en el siglo XV, dejando atrás la faceta de entrenamiento militar. Pero según la Crónica General de España, ningún paso podía igualarse en significación, singularidad o apariencia al de Suero de Quiñones. En aquella época estaba de moda el voto caballeresco, mediante el cual los caballeros se abstenían de una cosa determinada hasta haber participado en una lucha. Era una lucha como forma de exhibición, a la que solían acudir caballeros jóvenes para darse a conocer, además de otros experimentados para acrecentar su prestigio. Como hizo Suero, esos caballeros, protagonistas de esos espectáculos, acostumbraban a exteriorizar el voto con algún detalle en su indumentaria o atuendo, y permanecían obligados bajo juramento a respetar ese voto hasta que fueran liberados por medio de una lucha, como hizo Suero. Además, esos caballeros solían escoger una dama, a quien dedicar sus proezas y a la que adorar de por vida. Y es lo que hizo Suero, enamorado de Leonor de Tobar, a la que dedicó estos versos. Decidle nuevas de mí, en mi edad se habrá pesar por el placer que perdí. Contadle mi fortuna, de la pena en que vivo, e decid que soy esquivo, que non curo de ninguna que tan fermosa la vi, que me obliga de tornar loco el día que partí. Muchos os preguntaréis qué hace una madrileña que ha trabajado toda su vida en marketing, hablando de caballeros medievales, de un suceso histórico ocurrido en León, en plena ruta jacobea, y de los amores de un rey con su amante judía. La realidad es que jamás me había planteado escribir un libro y no sabía lo que era un paso de armas hasta hace bien poco. Por no hablar de Suero de Quiñones, de Alfonso VIII o de Rajel Edna. Esas personas no me sonaban de nada hasta el verano del año 2016. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que esas personas se metieron en mi vida descaradamente. Tanto que hoy estoy presentando el libro que habla sobre la amante judía de Alfonso VIII o la posible muerte de ese rey no por unas fiebres, tras la batalla de las Navas de Tolosa. Libro que también narra una nueva versión sobre lo ocurrido aquel año 1434 en el Hospital de Órbigo. El plan B del paso honroso. Analicemos lo que se ha contado hasta ahora sobre este evento de caballería y sobre Suero, en términos generales. Pues se ha dicho que a mediados del siglo XV la caballería se hallaba en decadencia y torneos, justas, pasos de armas empezaban a verse como un anacronismo. Según la Real Academia de la Lengua, anacronismo significa situar algo fuera de su época. Se ha dicho que este suceso fue un alarde propio de la nobleza ociosa, ante la agonía del mundo medieval y de la clase nobiliaria. Se ha dicho que la nobleza, con este pecho de armas, empieza paradójicamente a escribir su acta de defunción, que la nobleza, instintivamente alertada de su desmoronamiento por no poder seguir manteniendo el tren de vida que mantenía a causa del deterioro de los ideales caballerescos, se deja arrastrar por la añoranza viviendo de recuerdos. Se ha dicho también que más de medio milenio después de aquel acontecimiento, a nuestros ojos parece ridículo, o si se quiere fantasmal, un episodio como este, en el cual un joven adinerado por razones amorosas monta todo aquel espectáculo con riesgo evidente de perder su vida. Se ha dicho también que Suero de Quiñones, por rescate de la prisión en que su señora le tenía y por codicia de fama. ¿Qué os parece? En resumen, la caballería se lleva en decadencia, fue un alarde propio de la nobleza ociosa, es un deterioro de los ideales caballerescos, viviendo de recuerdos, ridículo y casi fantasmal, por codicia de fama, pretexto sentimental. Y yo os pregunto, ¿realmente creéis que Suero era un pobre caballero enamorado, ansioso de fama? ¿Creéis que el paso honroso fue un alarde de la nobleza ociosa? ¿Creéis que esas fueron las razones? Pues no, en mi humilde opinión está claro. Os contaba antes que Suero se metió en mi vida descaradamente y yo creo que lo hizo para que saliera a la luz una nueva versión sobre su paso de armas.
Es la versión que he escrito, que nada tiene que ver con lo contado hasta ahora. Es una interpretación, es mi interpretación, con implicaciones internacionales y relacionada con el coleccionismo de reliquias, con los judíos, con un posible tesoro y con los saberes prohibidos en la época, que fueron la cábala y la alquimia. Y por cierto, la caballería no debía estar tan en decadencia cuando en aquella época se fundaron numerosas órdenes de caballería, entre ellas la Orden de la Jarra y el Grifo, fundada por Fernando de Antequera, tío de Juan II, y regente de Castilla con Catalina de Lancaster durante la minoría de edad de su sobrino Juan II, orden que nació en Medina del Campo, a la que represento, o la Orden de la Escama, fundada por Juan II. Pero ¿cómo empezó todo? Pues con una historia de coincidencias. Empecé a encontrarme en mi vida coincidencias imposibles y llegó un momento en que empecé a investigar esas coincidencias. Como os decía antes, todo empezó un mes de agosto de 2016 en León, comienzo del Camino de Santiago. Eran vacaciones. Llegamos a León desde Madrid y el plan era salir al día siguiente desde Sarria, inicio de la etapa. Y como teníamos unas horas para hacer turismo en León, pedimos un plano de la ciudad y comprobé que en ese plano había una calle que se llama Suero de Quiñones. Y aquello me sorprendió muchísimo porque esa era la calle donde yo trabajaba en Madrid. Y yo no sabía quién era Suero, pero tampoco hice mucho caso. Lo interpreté como una señal sobre mi trabajo, pero tampoco tenía muy claro qué me quería decir esa señal. Y al día siguiente empezamos el camino y a los 4 días lo dejé, teniendo que planificar un día no previsto en Santiago de Compostela. ¿Y qué ocurrió en esa ciudad, en Santiago? Pues que encontré un mercadillo de libros en la calle y compré uno titulado El peregrino de Compostela. Pensé, ya que no he acabado el camino, pues voy a leer sobre él. Y en ese libro me volví a encontrar con Suero de Quiñones. Es decir, en 4 días, Suero de Quiñones se cruzó en mi vida 2 veces y yo no sabía quién era Suero. De modo que investigué quién fue ese señor y descubrí lo del paso honroso. Decía Coelho, el autor de este libro, El peregrino de Compostela. En 1434, un noble de la ciudad de León se enamoró perdidamente de una mujer. Se llamaba Suero de Quiñones. Y más adelante decía Coelho, era rico y poderoso e intentó conseguir la mano de su dama en casamiento, pero esta mujer no quiso ni saber de aquella inmensa pasión y rechazó al pretendiente. Y entonces flipé, porque esa era la historia de mi vida. Es decir, yo tuve un pretendiente rico y poderoso que me tiró los tejos, aunque consiguió que me fuera con él tras 7 años de conquista. Y pensé, pues es un paralelismo, Suero es mi amado. Y a raíz de aquello, todo se empezó a liar porque entraron en mi vida otros personajes y otras historias de amor y se intensificaron las coincidencias. Y yo dudaba si el origen de mis coincidencias era el apóstol Santiago por lo del camino, o Suero, o Jacob. Jacob, el patriarca de la Biblia, que también se cruzó en mi camino, protagonista de otra historia de amor con una judía llamada Raquel, la matriarca del pueblo judío, por la que también tuvo que esperar 7 años, que es el tiempo que mi amado esperó por mí. Y de este modo empecé a tener coincidencias insistentes con 3 historias de amor y sus protagonistas, con Suero de Quiñones y Leonor de Tobar, con Jacob y Raquel, y con Alfonso VIII y Rachel Edra. Rachel es Raquel en hebreo. Y 2 de esos hombres, casualmente, enamorados de una tal Raquel. Y empecé a investigar a esos personajes y las gestas que protagonizaron. Suero de Quiñones y el paso honroso, Alfonso VIII y la batalla de las Navas de Tolosa, y Jacob y el sueño de Jacob. También a Rachel Edra, la amante de Alfonso VIII, y al apóstol Santiago, por supuesto, origen de todo, mi guía. Pero lo que me dio el impulso para seguir esas señales fue una frase que encontré en una Biblia abierta en una iglesia consagrada a la Vera Cruz, frase del Cantar de los Cantares, que decía: si es que no te conoces, oh tú la más hermosa entre las mujeres, sal afuera y ve siguiendo las huellas. Y eso hice, empecé a seguir las señales, las huellas que Santiago estaba poniendo en mi camino, esas coincidencias, y poco a poco empecé a establecer mis propias hipótesis sobre esos hechos y lo que ocurría con esos personajes, y a buscar datos que avalaran esas hipótesis que rondaban en mi cabeza, y encontré datos.
Por eso finalizo el libro con 100 páginas dedicadas a conclusiones, donde analizo e interpreto los hechos. Por lo tanto, mi relato tiene dos historias paralelas, que es mi vida, desde que empecé a tener esas coincidencias, como hechos e investigación, y la historia de sus personajes, los cuales creo que tenían cosas que contar. ¿Pero qué tenía que contar Alfonso VIII? Pues que probablemente murió asesinado, no de unas fiebres como se cuenta, así como su mujer Leonor Plantagenet, que falleció 26 días después, y su alférez en la batalla de las Navas de Tolosa, que murió 20 días antes. Un rey predestinado a hacer grandes gestas y a dejar una huella en la historia, como su fecha de nacimiento indica, 11 del 11 de 1155, 3 onces en su fecha de nacimiento. Un rey predestinado a vencer en la batalla de las Navas de Tolosa, como la fecha de la batalla indica, batalla acontecida en 1212. Según esta fecha, la victoria de las Navas de Tolosa estaba escrita en los cielos antes de confirmarse en el campo de batalla. ¿Pero qué une la conquista de Cuenca acontecida en 1177 con las Navas de Tolosa? El 1177 condensa el 11, que es símbolo de revelación y liderazgo, y el doble 7 es emblema de plenitud y victoria tras la prueba. De este modo, en Cuenca, 35 años antes que en las Navas, Alfonso se manifestó como soberano elegido para vencer la adversidad. En Cuenca, fue revelado como un líder elegido por Masal. Masal es una palabra hebrea que significa destino. ¿Pero por qué creo que mataron a Alfonso VIII? Eso tenéis que leerlo. Fueron varias las razones. ¿Y Rachel Edra? ¿Qué tenía que contar Raquel, su amante? Pues que con mucha probabilidad Raquel fue amante de Alfonso VIII y es posible que tuviera descendencia con el rey de Castilla. Y referente al paso, algunas de las pistas que me ayudaron a descifrar el plan B fueron las siguientes. ¿Por qué aparecía el paso honroso en un mapa antiguo francés del Camino de Santiago? Mapa de una congregación de constructores relacionados con el Templo de Salomón. ¿Por qué el paso honroso era la ubicación más destacada de ese mapa? ¿Por qué esa ubicación estaba marcada con una estrella de 5 puntas, única estrella del mapa? ¿Por qué aparecía una rama de vid y un pajarito en ese mapa? ¿Por qué tantos símbolos alquímicos en ese mapa? ¿Por qué Suero puso su collar, símbolo de su prisión de amor, en el busto de Santiago el Menor? ¿Por qué Suero veneraba el salero de la Última Cena? ¿Qué hacía ese salero en el paso honroso? ¿Y por qué cuando llegó a la Catedral de León en peregrinación tras el paso, Suero dio una vuelta por el deambulatorio? 10 caballeros unidos por una causa que van a pedir autorización a un rey. ¿No es eso lo que hicieron los templarios? ¿Por qué Il faut de vivere, que es la enseña del paso, que es la frase que llevaba Suero en el brazo? ¿Por qué se hizo el paso honroso en esa ubicación geográfica, en Hospital de Órbigo, al lado de un puente? ¿Por qué había 2 congregaciones religiosas en ese paso de armas? Franciscanos y dominicos. ¿Por qué 300 lanzas y 300 carros que transportaron los maderos para construir los cadalsos? ¿Por qué lo de honroso, paso honroso? ¿Por qué el notario real recogió todo lo ocurrido esos días en Hospital de Órbigo? Un acta notarial de un paso de armas que ha sido calificado como un evento lúdico de una nobleza ociosa. ¿Por qué el alquimista Flamel estudió los planos y las enjutas absidiales de la Catedral de León? ¿Por qué Flamel, el alquimista, estuvo en León? Maestre del priorato de Sion en León. ¿Por qué 2 reliquias relacionadas con la Última Cena estaban en León? Una de ellas descubierta hace bien poco. ¿Qué hacía el maestro constructor de la Catedral de León, Nicolás Francés, un arquitecto, pintor, miniaturista y escultor, en unas obras de construcción de un escenario al lado de un puente? ¿Por qué el notario real hacía una descripción exacta de ese escenario? ¿Qué importancia tiene cuántas tiendas había? ¿Qué medidas tenían esos cadalsos? ¿Por qué ese maestro llegó justo en 1434 a León?
¿Y por qué insistió en trabajar en la catedral? ¿Por qué ese maestro constructor del monasterio de Santa Clara? ¿Por qué Nicolás Francés, este maestro constructor, pintó el título de un salmo de la Biblia en esos frescos del monasterio de Santa Clara? Salmo que dice Miserere mei Deus. No os voy a contar más, espero que podáis leer lo que me pasó. Os aseguro que os vais a divertir. Esta historia que os he contado ha resultado ser una investigación apasionante que me ha cambiado la vida. Razón por la cual digo en la contraportada que es un relato inspirador que te ayudará a descubrir tu misión en esta vida. Y es que creo que si seguimos las señales, las coincidencias, esas huellas, la encontraremos, nuestra misión. Y mi historia es un ejemplo. Y para finalizar, me gustaría recordar lo que dice un artículo que ha salido publicado en un periódico leonés referente al libro que os estoy presentando. Decía este periodista: la investigación de la autora pondrá a los leoneses en el camino de Don Suero y partirá las lanzas necesarias para dar a la leyenda la importancia histórica que merece. Y eso es lo que he hecho y voy a hacer, partir lanzas metafóricamente para que la historia de estos personajes sea conocida. Espero haber puesto mi granito de arena para que el paso honroso no solo sea visto como un paso de armas en el que un hombre enamorado quiere llamar la atención de su amada, aunque de reconocer que eso es tremendamente romántico. Y también espero hacer justicia a Rachel Ezra, esa mujer que algunos están tratando de borrar de la historia solo por el hecho de ser judía y amante de un rey. Muchas gracias por escucharme y por interesaros por un pedazo de mi vida. Lo que te ha dado es tiempo. Camino de Santiago que has hecho. Estaba yo pensando, con los que yo llevo hechos, no me da para hacer un libro. Tengo como mucho anécdotas, pero más no. Pero conocías el paso honroso. Sí, porque no me da para ello. Pero vamos, de conocerlo por pasar a todo lo que tú has deducido de ahí, vamos. Qué bonito se puede, ¿verdad? El Camino de Santiago es muy bonito, en general. Sí. Todos los caminos. Sí, pero tiene mucho encanto esa arena, Sí, pues, el color, ¿verdad? es un camino muy guapo. Sí. Vamos. No me he quedado nada. Podemos preguntarle, ¿no? Sí. Podemos preguntarle, ¿no? Cuestiones del libro. Sí. Vamos a ver. Yo tendría bastantes cuestiones que pudiesen utilizar lo más posible mi intervención. Bueno, en principio, a mí lo que más me llama la atención, yo no sabía ni que se iba a presentar este libro. Yo he ido a leer a la biblioteca a las 5 y siempre pregunto si era una actividad, y me han dicho que bueno, pues era una actividad, hemos leído los compañeros de fuera el título, digo, pues la amante de Toledo, de Alfonso VIII, ¿no? Pues ahora que, y voy a bajar esta arriba, leyendo y entonces la exposición que ha hecho usted del libro me parece perfecta. Creo que no sé si es una novela de autoficción o es un medio ensayo, o exactamente no lo tengo claro, pero sobre todo le voy a hacer la pregunta más directa. Es, después de la exposición que usted nos ha hecho, de su misma vida hasta todo lo concerniente en historia, el cruce de historias, ¿no? Luna, como hemos visto, la locución también, el hospital de Oro, el paso de armas, pasos honrosos. ¿Por qué todo esto? Yo al principio, conforme estaba escuchando a usted, creía que la importancia de Rachel y Olga, que no era lo más importante del libro, pero después, como veo que el libro es el amante de Alfonso VIII, creo como
se puede compaginar y sintetizar todo en ese título. ¿Qué importancia tiene la historia del hechizo de Raquel o Raquel en el libro, cuando usted no lo ha diversificado y no lo ha unido también? Sí. Bueno, ese título... Perdone que yo miro al altavoz Sí. por medio del sonido, ¿sabes? Sí, Que sí, es sí, una no falta hay de problema. diferencia, ¿eh? No hay problema. Bueno, es una pregunta que me han hecho varias veces y de hecho quien ha escrito el libro pues me dicen que se esperaban otra cosa porque hay mucha gente que interpreta que es como la vida de Raquel, ¿no? Y es mi vida. Es una biografía, pero es mi vida. Yo también me llamo Raquel, como el amante de Alfonso VIII, y yo cuando tuve que poner un título al libro, Raquel es el personaje del que menos hablo en el libro y se merecía el título, porque si realmente esta chica murió asesinada, que no se sabe, no hay forma de, hasta al día de hoy no se ha probado, pues quería reivindicarla. Entonces por eso le he dado el título, porque hablo mucho de Alfonso VIII, hablo de las Navas de Tolosa, hablo del Paso Rosso, hablo de Suero de Quiñones, hablo del Camino de Santiago, pero Raquel es el personaje del que menos hablo. Y por eso le he querido dar el título, independientemente de que yo me llamo Raquel y de que, bueno, no voy a dar todos los detalles, pero hay muchas similitudes entre la vida de Raquel y la mía, a una en concreto que no voy a desvelar aquí. Es esa la razón. Y luego también el mundo de la caballería está muy presente en el libro, ¿no? El mundo de la caballería no solamente en la época de Alfonso VIII, sino también en la época de Suero de Quiñones. Pero bueno, antes comentaba también con Miguel que una de las cosas que le sorprendió mucho cuando leyó el libro es que tampoco sabe clasificarlo, que es lo que me ha dicho mucha gente, ¿no? Es una novela, es una biografía, es un ensayo, pues es que tiene un poco de todo. Sí, no sé si quieres puntualizar tú algo, Miguel. No, es lo que lo he comentado ya al principio. O sea, cuando lees la novela es una novela difícilmente clasificable en los términos normales, porque mezcla bastantes cosas, ¿no? Mezcla eso, pues, biografía, o sea, a partir de experiencias personales va construyendo un relato en el que nos lleva directamente pues, a la época de Paso Rosso, Suero de Quiñones, todo esto. Entonces, yo creo que lo interesante de este libro es precisamente eso, es que no es un libro fácilmente clasificable y cómo, lo que he comentado yo, cómo se van uniendo acontecimientos, y van saliendo personajes, y van saliendo... y que todo está conectado. Claro, y entonces todo esto, al final, de una manera muy liviana, eso forma una especie de cadena, de eslabones de cadena, que no acaban en un punto concreto, sino que acaban en muchos puntos, ¿no? Muchas de las conclusiones que ella comentaba, que yo no sé referencia, porque realmente es lo más interesante, que a partir de su biografía cómo puede llegar a las conclusiones de luego cada uno de los personajes, y unas conclusiones muy bien basadas y muy bien estructuradas a partir de la experiencia documental, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente lo que me ha convencido de este libro es eso, primero lo poco clasificable que es. Yo creo que al final lo de menos es que se titule Raquel o se titule Suero de Quiñones, o sea, que en realidad todos los personajes comparten un universo propio, que es el universo de la autora, y una descripción difícilmente clasificable, ¿no? Entonces, a mí personalmente creo que es lo más interesante del libro. Y luego además que hablo mucho de Alfonso, y hablar de Alfonso es también hablar de lo que le pasó, el episodio de Raquel, ¿no? Muy bonito además en Toledo. Hablo mucho de ciudades como Toledo, Santiago, Madrid también hablo. ¿El seudónimo con el que firma tiene algo de particular o...? Sí. Quiero decir, que bueno, que no sé si es alguna razón por la que... Sí, se lo decía esta mañana a un periodista que me ha entrevistado en Onda Cero. Yo quería escribir con seudónimo porque es mi primer libro y yo no sabía qué críticas iba a tener. He escrito un libro que habla mucho de historia y yo no soy historiadora, yo me la he jugado mucho, ¿no? Hablando de temas históricos, hasta dónde he llegado, ¿no? Entonces, también por protegerme quería escribir con seudónimo. Jaffa es una palabra hebrea que significa bella y como Raquel era muy bella, dicen, pues alguien me sugirió utilizar esa palabra y la R es de Raquel. No obstante, también me picaba un poco el gusanillo porque yo soy muy marketingiana y me encanta el branding, la creación de marcas. Y dije, bueno, pues ya está, R.K. Jaffa es mi marca literaria. Ojalá que pueda escribir un segundo libro y que
pueda seguir utilizando R. Jaffa. Pero la presentación les ha gustado. Muchísimo, sí. Además, los pasos de armas, a pesar de ser conocidos, yo el paso honroso, concretamente le voy a decir que lo conozco, simplemente la nota de pie de página del Quijote. Sí. El Quijote, como puede comprender por lo que estamos aquí, los pasos de armas es uno de los tópicos de los libros de caballería, ¿no? Sí. Y Don Quijote lo que hace es establecer el paso honroso en varios capítulos, ¿no? Tenemos los primeros, los toledanos estos, los comerciantes toledanos que se ponen en medio del camino, de esos tiene 2 o 3 también, con el capítulo 8 de la primera parte, y el Banco Encantado de la segunda. Entonces todo eso yo lo conocía por ahí, pero a mí me ha encantado de que como un hecho de exposición, sobre todo con esta voz en off de Álvaro de Luna, y sobre todo, pues bueno, pues vamos a ver, a mí me ha venido muy bien porque me ha reflejado, pues eso, pues el Quijote y todas las cosas que pueden ir a esto, y sobre todo, yo lo de Raquel no me siento decepcionado, eso lo voy a decir porque yo venía con la cosa de Raquel, ¿por qué? Sí. Porque yo a mí me lo descubrió una serie de televisión de Antonio Gala que se llamaba Aquí de las Ablagas. Hablo de memoria, todo se me viene a la cabeza, hablo de memoria. Y había un capítulo que se llama El hechizo de Raquel, que después lo he querido buscar porque editó los relatos estos, se editaron y no estaba el hechizo de Raquel. Y a mí me impresionó que todas las muertes de los hijos de Alfonso VIII sí. Fuesen creía al pueblo que estaba hechizado el rey y por eso se moría y no le daba descendencia de varones, ¿no? Sí. Entonces todo eso, y después hubo otra novela que no sé si la conocerán, que fue que tuvo cierta difusión, que había por los años 80, 75, 90, no sé por ahí, de un alemán, sí. Curiosamente alemán del este, que hicieron judío. Un judío, sí. Era Leon Feuchtwanger, sí. No sé si lo digo bien, es muy difícil, tiene 5 o 6 consonantes seguidas, y ese también sí que se centra mucho en la figura de Alfonso VIII, en las Navas, en Alarcos, y sobre todo en Cuenca, con los luchas con sus sobrinos pero me ha gustado mucho su exposición y sobre todo cómo ha llevado el libro este inclasificable, como dice su compañero aquí de exposición, a esto, pues los felicito porque creo que va a tener a lo mejor alguna otra oportunidad de seguir escribiendo. Sí. A ver si tiene suerte. Ojalá, sigo con algunas coincidencias, así que, bueno, quiere que escriba. Un pensamiento en voz alta es que se diferencia de los 11, 11, 11, 11. Sí. Y 11, 11, 11 es para el nivel de acordar de los musulmanes, los galácticos, en aquella época, pues ahorita hablaremos de esto, para la trayectoria cuenta, serían las 3 culturas más o menos iguales. Pero creo que no me las cosas. Sí. Es un número maestro también, tiene mucho significado. Todo esto no lo digo yo, lo dice un cabalista, yo no soy experta en cábala, pero consulté con Raúl Durán y este análisis es de Raúl Durán, hay que decirlo, lo cuento así en el libro. Pero son fechas que llaman mucho la atención porque si nació en 1155, conquistó Cuenca en 1177 y las Navas de Tolosa en 1212, bueno, pues no, da mucho que pensar todo esto, ¿no? Sí, mucho que pensar. Y que naciera un 11 del 11, porque nació en el año 1155, pero casualmente un 11 del 11. ¿Qué nos quiere decir Alfonso VIII con estas fechas? O sea, que cumplió 2 años de premio. Eso es. Esta semana sí. Sí. Se podría contar un poco no sé cómo decirlo. Eran por el honor de sus protagonistas.
¿Y el paso ruso se encuentra determinado con...? Sí, está en Hospital de Órbigo. Fue un evento de caballería que ocurrió en Hospital de Órbigo. O sea, no es que haya un sitio, una ubicación que se llame Paso Honroso. No, eso es lo que ocurrió en el siglo XV, un paso de armas, un evento de caballería, que ocurrió pues, en ese pueblito, en Hospital de Órbigo, al lado del puente, un puente del siglo XIII que construyeron los templarios. O sea, esto existió realmente, está documentado, aparece en la crónica. En la crónica de Juan II y en la crónica de Álvaro de Luna hablan de ese paso de armas. Además era una época pues, con muchas tensiones entre el reino de Castilla y el de Aragón. Pasaron allí cosas. No sé, lo amor. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. ¿Lo visto las exposiciones de...? No, exposiciones no, presentaciones de libros sí. Hemos hecho varias con la Javier. Luis, ¿y María Jesús te ayuda a salir o no? No, exposiciones. Pues tú oriéntame. Sí, luego se complementó con la jornada jacobea, con Miguel de Arabia, con Miguel Romero. No, María Jesús. Quedó muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias.